estoy empezando de una vez a hacer la grabación de la sesión del día de hoy, que ustedes podrán disfrutar en los enlaces de lista de reproducción que les comparto a través del chat al finalizar la sesión. Es importante tener en cuenta que esta grabación se realiza con el fin de dejar evidencia de ejecución de esa actividad y también para que ustedes también puedan repasar, ¿no? Entonces esa es la idea. Quiero pues antes que nada decirles que pues el día martes la próxima semana estaré pues no estaré digamos en formación, esto pues debido pues a compromisos que ya les había comentado pues previamente y que pues me obligan a poder entonces disponer de este tiempo para unas obligaciones que ya les había comentado previamente. Entonces el próximo martes, no mañana, sino el martes no estaremos con sesión de formación. Igual pues entonces tendríamos nuestra última sesión el día 5 de octubre. Esto pues debido también a estas necesidades. Ahora, es muy importante que por favor estemos muy pendientes de estos temas, que el día de hoy voy a hablar muy puntualmente de los 3 comités y voy a hablar algo de los elementos de protección personal. Esto con el fin que ustedes tengan toda la información relativa a cómo los trabajadores participan dentro de la seguridad y la salud en el trabajo dentro de las organizaciones y que va a ser parte de todo lo que nosotros vamos a configurar dentro de nuestra matriz de peligros que estaremos trabajando ya digamos en las últimas sesiones de formación como entrega para poder aprobar el presente curso, la presente acción de formación. Entonces esto es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar. Bueno, entonces empezando en este momento con nuestra sesión de formación, vamos a iniciar pues, vamos a hablar inicialmente del primer comité. El primer comité es el relacionado, permítanme acá, está digamos basado también en la resolución 2013 del 86 y que es entonces el Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo, que ustedes escucharán como COPAS. Ahora, ¿por qué se llama comité? Este se llama comité debido a que como es un conjunto de personas que mensualmente, ojo, porque este comité que son de las personas que están son parte de algunas personas que están trabajando que están con un contrato laboral dentro de las empresas, ¿cierto? Se reúnen mensualmente, o sea, una vez al mes. Ahora, ese comité se llama paritario porque es de 2 partes. ¿Cuáles partes? Una que es la empresa, que es el empleador, y otra que es que los trabajadores. Entonces, esas son las 2 partes. Si nos damos cuenta, todas las empresas deben tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Desde que tengan 10 trabajadores hacia arriba, hacia el infinito, deben tener un COPAS. Y ese COPAS, ese comité, debe estar conformado el 50% por personas que trabajan en la organización, seleccionadas democráticamente por el empleador, y el otro 50%, o sea, la otra mitad, por personas que las eligen los trabajadores a través de votaciones. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, este comité generalmente va a tener una vigencia o va a durar un año, al cabo del cual se vuelven a hacer otra vez elecciones y se vuelve a elegir entonces otro comité. Puede ser el mismo, pero se puede reelegir, sí, pero tiene que elegir, pero tiene que estar anualmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este comité? Si la empresa, por ejemplo, no tiene digamos de 1 a 9 trabajadores, entonces tendrá una sola persona, un vigía. Y esa vigía se encargará de ¿qué? Se encargará de hacer todo lo que vamos a decir aquí, las funciones que tiene ese comité, que se llama el COPAS. Ahora, antes también lo llamaban COPASO.
pues porque este llamado era Comité Paritario de Salud Ocupacional. Desde el 2012, entonces, ¿qué pasó desde el 2012? Que ya no se llama salud ocupacional el tema, sino se llama seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por ende, pues vamos a tenerlo, digamos, en ese sentido. Ahora, es importante que nosotros también tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos, digamos, de lo que es el tema de estos comités, es importante que nosotros podamos también realizar, digamos, en este sentido, podamos hacer estos comités de una manera que sea libre, ¿no? O sea, la idea es que, digamos, no estemos coartados, aunque desafortunadamente a veces, digamos, si no se entiende realmente el sentido de estos comités, pues desafortunadamente se pierde todo lo que potencialmente se puede lograr. ¿Y por qué se los digo? Porque resulta que estos comités, pues bueno, digamos, si la empresa tiene 10 a 49 trabajadores, se elegirá uno por cada parte con sus respectivos suplentes, y de 50 a 499, pues los representantes con sus suplentes. Ahora, ¿por qué se deben elegir suplentes? Porque de pronto hay uno o dos que de pronto no pueden estar ahí, pues entonces los suplentes podrán reemplazarlos para que se realice la reunión. Ahora, ¿los suplentes pueden estar ahí? Claro que sí, claro que perfectamente. Entonces la idea es que estén allí, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, adicional a ello, aquí pues también nos va a hablar que el representante, digamos, es decir, el gerente, el dueño de la empresa, el representante legal, va a elegir a las personas que van a poder participar allí. Entonces, en ese sentido es importante tenerlo pues muy en cuenta, ¿no? Ahora, es importante que nosotros, cuando estemos hablando de lo que es este comité, vamos a ver que efectivamente debe reunirse, o sea, se elige cada año, se debe renovar, y adicional a ello, entonces pueden reelegirse los mismos miembros, o sea, pueden volver a votarlo por la misma persona para que se reeligen las veces que sea necesario. ¿Y esto por qué se da? Porque de pronto hay una persona que gestiona mucho, hay unas personas que de pronto sí tienen mucho interés en la organización, y entonces generan pues este cúmulo de actividades y demás. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues muy en cuenta. Ahora, la idea es que tengan el 50% más uno, es decir, si son 4 personas, digamos, las que son parte del COPAS, pues que al menos hayan 3, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Si son 6, pues que al menos hayan 4, ¿no? Entonces es eso, porque la mitad serían 3, más 1, pues entonces serían 4. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, digamos, en estos comités. Y por otro lado, pues hay que tener en cuenta de que pues tienen 4 horas. Esto es algo que uno tiene que tener en cuenta. Tienen 4 horas disponibles. ¿Para qué? Para desarrollar todas sus actividades. 2 horas semanales para hacer todas sus actividades. Ahora, no es que se gasten 8 horas mensuales realizando esas tareas dentro de la jornada laboral, sino que tienen esa disponibilidad. Puede ser que pronto toda la reunión se gaste en 1 hora, haciendo sus actividades se demoren 1 hora y media o 2 horas, entonces se gastan 3 de las 8, no pasa nada. Lo importante, ¿por qué se da, digamos, como todo ese espacio? Porque de pronto las inspecciones hay que hacerlas en la primera semana, de pronto lo que es las verificaciones de los elementos de protección personal y demás se tienen que hacer en la siguiente semana. Entonces todo eso hay que tenerlo pues ahí muy controlado. Entonces ese es el fundamento pues por el cual se realiza pues esta parte, ¿no? Entonces siempre pues va a ser importante que se realice, digamos, de una manera de una manera
que le permita a las personas que pertenecen a ese miembro del comité poder entonces generar todas las sugerencias y demás. Ahora, si ustedes de pronto, muchachos, y en esto digamos yo quiero compartirles, si es que si ustedes alguna vez tienen alguna sugerencia, tienen alguna petición, algún reclamo al respecto, el conducto regular sí, puede ser que usted se lo comunique al jefe, pero el jefe ¿a quién se lo tiene que dar a conocer? A los miembros de este comité. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados, porque digamos de esas reuniones y lo que ellos hacen mensual básicamente es que primero hacer toda la verificación que se está cumpliendo con todas las condiciones de trabajo, es decir, que si todos tienen buena luz, que si todos tienen todas las herramientas, de que si las tomas eléctricas están en buen estado, que si el baño tiene entonces el papel higiénico, tiene el jabón, tiene las toallas, o sea, todo eso lo verifica, que si a todos se les dio la inducción y demás, o sea, todo esto digamos lo empiezan a verificar si hay unas buenas condiciones al respecto. Entonces son básicamente 5 actividades que hacen. La primera, verificar que todos tengan sus elementos de protección personal, todos los trabajadores tengan sus elementos de protección personal y que se les haya entregado la dotación, teniendo en cuenta que la dotación es aquella camisa, pantalón y zapatos que se le da al trabajador cada 4 meses, si así yo como empleador decido digamos uniformarlo y demás. Entonces generalmente a quién se le da, a la parte operativa, ¿no? El uniforme y eso digamos ahí hace parte también pues ciertos elementos que son adecuados. Por eso cuando usted ve que por ejemplo hay algunos trabajadores que tienen el uniforme, eso es dotación. Ahora el elemento de protección personal pues viene a ser que el casco, los guantes, que las gafas, que los protectores auditivos, que las botas, todo eso son elementos de protección personal y esos elementos de protección personal se deben entregar cada vez de que se deteriore el anterior. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener muy en cuenta al respecto, ¿no? Entonces aquí vamos a, primera tarea, verificar que se cumpla con todo, es decir, que se tenga bien las condiciones, ¿no? De trabajo, que todos están con su silla en buen estado, una mesa en buen estado, buena iluminación, que las tomas eléctricas están completas, que están en buen orden, que el baño está listo. La segunda tarea, entonces, verificar que todos tengan sus elementos de protección personal y se les haya entregado la dotación cada 4 meses según cada caso, ¿no? Porque, digamos, si a ti te contratan en enero, entonces la primera dotación sería en enero, en febrero, marzo, la otra en abril, la otra entonces mayo, junio, julio, entre la otra ya agosto, septiembre, octubre, noviembre y ya en diciembre. En cambio, si a otros lo contratan, por ejemplo, si lo contratan en marzo, entonces abril, mayo, junio, julio sería entonces en marzo sería la primera dotación, en julio la segunda. Entonces, dependiendo también del turno que le toca a cada trabajador, pues entonces debe verificarse que se le haya entregado la dotación, si aplica, ¿no? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuál es la tercera actividad? Entonces ya vimos la primera actividad, que es verificar las condiciones, ¿no? La segunda, que se le hayan las condiciones del sitio de trabajo. La segunda, que se le haya entregado que se le haya entregado las dotaciones y los elementos de protección personal según el caso, ¿no? Porque digamos una persona que está administrativa, que está en oficina, pues hombre, ¿qué elemento de protección necesita? Más bien es que se haga la primera tarea, que es verificarle que efectivamente pues, tenga un sitio que tenga el mouse en buen estado, que las tomas eléctricas, que la silla sea adecuada. Entonces todo eso digamos se verifica. De pronto, digamos si de pronto aplicaría la dotación. Pues si es una persona administrativa y entonces hay un uniforme, pues eso se le da al trabajador cada 4 meses. Ahora, la tercera actividad que hace el COPAS es la que nosotros vemos ahí. ¿Y es cuál? Es verificar que se realicen las capacitaciones en seguridad y salud del trabajo. Entonces, que la pausa activa del riesgo del cuidado, digamos, de la espalda, que la capacitación, digamos, en cuidado de la voz y demás, todas esas capacitaciones se tienen que dar. Entonces ellos son los encargados de verificar que se ejecuten. ¿Por qué? ¿Quién es el encargado, por ejemplo? ¿Quién es el encargado
encargado de que se ejecuten las capacitaciones. El encargado de que se ejecuten las capacitaciones van a ser en ese sentido ¿quiénes? Van a ser entonces van a ser entonces el responsable de seguridad y salud en el trabajo, que trabaja de la mano con el COPAS. Ahora, esa es la tercera tarea. La cuarta tarea, entonces, ¿cuál va a ser? Va a ser entonces, entre otras cosas, va a ser identificar identificar los accidentes de trabajo, o sea, esas situaciones, esas perturbaciones que se generan en nuestro cuerpo, y hacer la investigación. ¿Para qué? Para determinar las causas de los mismos. Y en ese sentido, entonces, nosotros podremos también, desde ese punto de vista, entonces saber cuál es la causa raíz del mismo. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? Pues para que no se repita, porque es que, ¿qué es lo que sucede con los accidentes de trabajo? Hoy puede ser que usted se lastime, pero el día de mañana usted se puede morir, que no se tomaron las medidas adecuadas, y ese es el principal motivo de todo esto, y es que efectivamente usted no se muera. Eso es lo que nosotros queremos en seguridad y salud. Entonces, hacia eso es lo que va. Yo quiero ir en esa dirección, porque pues finalmente el COPAS pues va a verificar que esas condiciones se mantengan, ¿no? Entonces ese es el objetivo principal al respecto, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta al respecto. Ahora, claro, en esto hay que decirlo, o sea, realmente muchas veces las empresas desperdician el tiempo y no hacen estas actividades, y desafortunadamente están perdiendo enormes posibilidades de que las personas estén capacitadas, de que estén a gusto, que las personas realmente sientan de que las están cuidando, de que realmente vean que las están cuidando, que realmente se investigue un accidente que después pues puede llevar, digamos, a grandes pérdidas o inclusive hasta el cierre de la empresa. Digamos, eso es lo que uno tiene que empezar a observar al respecto. Entonces, todo eso es lo que nosotros pues vamos a ir trabajando al respecto. Cada una de esas actividades, esas 4 que yo les he hablado, van a llevar a que finalmente se realice la quinta. Y la quinta actividad es que le informe a la alta dirección, a la gerencia de la organización, todas esas sugerencias para que ellos lo tengan en cuenta. Ahora, ¿esto por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se debe hacer? Porque es que finalmente la gerencia es la que toma finalmente las decisiones, ¿no? Digamos, eso digamos es lo más importante que hay que tener en cuenta. Ahora, aquí vamos a ver que definitivamente cuando nosotros hablamos de lo que es la parte del COPAS, ellos son como veedores, ¿no? Vigilantes para que hagan todas estas condiciones adecuadas. Ahora, este comité que como les digo es dura un año, ¿cierto? Y vuelve y se reelige. Una parte, la mitad pues por parte de representantes del empleador, otra mitad por parte de los trabajadores a través de votación, y que van generando estos informes mensualmente. Estos comités tienen, digamos, una parte administrativa también. Ahora, ¿cuál es? La primera es el presidente del COPAS. El presidente del COPAS, ¿quién lo elige? Lo elige el representante legal de la organización, el gerente, pues como ustedes lo quieran interpretar. Ahora, ¿qué pasa? El presidente, digamos, lo elige el presidente, lo elige el representante legal de la organización o el gerente, y ya dentro del mismo comité ellos eligen al secretario. El presidente, ¿qué funciones básicamente hace? Es presidir, o sea, orienta las reuniones, el que le invita, es el que dice venga muchachos, vamos a reunirnos, por favor, y demás. Entonces eso es lo más importante que hace también el comité, y entonces es el encargado de llegar a decirle a la alta dirección, a la gerencia, al dueño de la empresa, vea, hay que tomar estas medidas. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues allí muy en cuenta. Ahora, lo otro es que es el secretario. El secretario es el que hace
la parte administrativa, o sea, anota todo en la reunión, hace todas las actas, tiene toda la documentación del COPAS, o sea, su elección, su conformación, sus reuniones, las decisiones tomadas y lo que le han comunicado pues a la alta dirección. Entonces él es el que hace, digamos, todo ese trámite, pues ese manejo administrativo de los archivos del comité. Entonces, en ese orden de ideas siempre va a ser importante que nosotros pues podamos, digamos así, ir entregando, digamos, esa parte, ¿no? Ahora, en esto bueno, pido disculpas por los ruidos no controlables de este espacio. Bueno, a veces, digamos, son ajenos a la voluntad. ¿Listo? Entonces, pues para que nos podamos, digamos así, en ese sentido concentrar, vamos a observar lo siguiente, y es que cuando nosotros vemos, digamos, en este comité, vemos aquí las responsabilidades también del empleador de la empresa, que es darle pues todo el tema de la oportunidad pues de votaciones, darle el espacio pues para la elección de estos comités y demás, ¿no? Entonces, seguir las recomendaciones. Ahora, los trabajadores pues deben, digamos, también tener sus obligaciones, pues como comunicar al comité paritario de seguridad y salud del trabajo sobre todo aquello que de pronto no está funcionando en la organización, digamos que si hay herramientas que necesitan mantenimiento y demás, el conducto regular es hacia ellos. Ahora, obviamente las recomendaciones, ¿cuál va a ser el criterio para poder comunicar o no las recomendaciones a la alta dirección? Pues va a ser la base legal, es decir, las leyes, los decretos, las resoluciones. Como ustedes se dan cuenta, como pudimos ver en capítulos anteriores, la resolución 2400 era la que nos decía que el empleador debía dar todas las herramientas, que debía, digamos, dar la ropa de trabajo, que debía, digamos, propender por todo eso. Y si nosotros llevamos a eso, pues ese va a ser el criterio, porque pues claro, algunas veces como que, uy no, un viaje a Cancún bien bonito, 5 días, 7 noches, pero realmente eso no hace parte de lo que es la seguridad y la salud. Entonces por eso todo eso se evalúa. Por eso las sugerencias que se realicen al comité deben generarse de esa manera. Entonces, cada vez más, pues el comité pues va a ser dirigido a eso. Ahora, las empresas si toman este proceso con seriedad, si lo hacen, digamos, de manera adecuada, van a sacar una gran cantidad de ventajas, como cuáles, como el hecho de poder generar ambientes de trabajo mejores, que tengan mejores espacios y que sea más agradable trabajar. Porque es que, mire, uno lo que debe tener en cuenta es que si se van a pasar allí si vamos a tener, digamos, más del 50% del tiempo allí, porque si, digamos, usted tiene un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, significa que usted va a pasar 8 horas de su vida diarias, digamos, de lunes a viernes y de pronto el sábado, va a pasarlas allí. Entonces lo que usted quiere es pasarlas de la mejor manera, de la forma agradable, independientemente de las exigencias, independientemente de lo que se les pueda pedir, ¿no? Porque pues obviamente un ambiente laboral en donde sea exigente es un ambiente laboral que puede ser totalmente exigente pero cero estrés. Ahora, ya lo vamos a mirar en ese sentido, pues qué es lo que significa el estrés. ¿Listo? Ahora, este es el primer comité, ¿no? Entonces el primer comité que lo veíamos era el COPAS. Entonces, como veíamos, el primer comité de esta tarde es el COPAS. Se reúne una vez al mes. Es paritario porque hacen parte los trabajadores y el empleador. El empleador, dedocracia. Los trabajadores eligen en votación por un periodo de un año. Hacen 5 tareas. La primera, verificar la entrega de elementos de protección personal y dotación, según el caso. 2, verifican que se ejecuten las capacitaciones. 3, hacen toda la investigación de los accidentes de trabajo si se presentan. Y 4, verifican que se estén cumpliendo todas las condiciones del sitio de trabajo para trabajar saludablemente, ¿no? Que las tomas, que las sillas, que las mesas,
todo eso, ¿listo? Y la quinta, que es por parte del presidente, es comunicar todas las sugerencias que hayan recibido, tanto las que hayan salido dentro del comité como las que hayan comunicado los trabajadores. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, hacia eso va. Ahora, es importante tener muy en cuenta lo siguiente, y es, cuando nosotros entonces estamos aquí dentro de esta resolución, vamos a ver que existe el segundo comité. Este se llama de convivencia laboral. Este comité, ¿qué similitudes tiene con el anterior? Que también se eligen sus miembros, con unos a dedocracia y los otros con votación de los trabajadores. Esa es la similitud que tiene. Ahora, la frecuencia de reunión. En el anterior era cada mes, aquí van a ser cada 2 meses. En el anterior la vigencia es 1 año, en este van a ser 2 años. En el anterior se vigilan todas las condiciones de trabajo, aquí es que las relaciones interpersonales para evitar lo que llamamos nosotros el acoso laboral. Cuando nosotros verificamos lo que es la situación de acoso laboral, acoso laboral es toda aquella situación que me genera miedo, que me genera angustia, constreñimiento, o sea, como decir lo que llamamos el chantaje, eso es el constreñimiento, y que puede afectarme. Ahora, generalmente cuando nosotros hablamos de lo que es el tema del acoso laboral, no solamente estamos hablando de ese que se genera, que conocemos mucho, que es el acoso sexual, que es de una persona de cargo superior a una de un cargo inferior, ¿no? Subordinado, digamos que el jefe cayéndole a la secretaria. Ese es uno, pero no es todo. Entonces, ahí, ahora, ¿qué otra cosa entra? Lo que se llama el bullying, o sea, lo que llamamos nosotros como tal los apodos, el tema del amor, todo eso que le genera una angustia, constreñimiento y demás, y que muchas veces, digamos, es tratado, empezando, digamos, en los colegios, que se llama el bullying, y que cuando llegamos, digamos, el bullying es el término que se utiliza para lo que es la parte laboral, ¿no? O sea, perdón, la parte del sector educativo, digamos, ya llámese SENA, colegios o educación superior, que son las universidades. Pero cuando nosotros hablamos de lo que es a nivel laboral, se llama bullying. Entonces, todo el propósito, ¿cuál es? Es generar ese miedo, el chantaje, el constreñimiento y demás. Todas estas situaciones se pueden presentar de jefes a subalternos, entre compañeros de trabajo y también de subalternos a jefes. Son situaciones poco frecuentes, pero se presentan, porque eso, digamos, se ve, digamos, el jefe que es gritado, el jefe que también es humillado, o sea, todo eso son situaciones de acoso laboral. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Los apodos entre compañeros, esas situaciones de que usted sí sabe, ¿no? Van a sacar un poco de gente y como que usted es el primero, o sea, todas esas situaciones que generan angustia, es acoso laboral. Los apodos, como les digo, e inclusive lo que es los insultos, y esto muchas veces se da cuando nosotros entonces tenemos esas situaciones negativas. Y aquí yo me detengo un poco, ¿por qué? Porque es que cuando uno habla de lo que es, de todas estas situaciones en donde usted puede sentirse abusado y demás, lo que primordialmente debe regir es que las pruebas fehacientes, las pruebas reales, ¿no? Que no es que tal que porque tal me cae mal, que no. Tienen que haber pruebas reales frente a esas situaciones. ¿Por qué? Porque si estamos conscientes, siempre va a estar en juego ¿qué? Va a estar en juego la dignidad y la honra del otro. Entonces, eso es lo que primero, eso es lo primero que nosotros tenemos que defender, en la medida de que sea real o no. Si es real que hay una situación de acoso laboral, pues tendremos que, entre otras cosas, también seguir lo que son los conductos regulares. ¿Y por qué yo hablo de conducto regular?
Porque es importante entender que los conductos regulares van a ser importantes para no saltarnos los procesos. Porque eso es lo que pasa muchas veces. De una vez una situación que se puede, y lo veo en muchas situaciones, una situación que usted la puede resolver aquí, no, tiene que llegar hasta arriba para poderla solucionar y resulta que no es necesario. Por ejemplo, cuando usted tiene una situación de estas, usted lo primero que tiene que hacer, y puede dejar evidencia, puede grabar como tal, claro que puede grabar y todo, porque usted tiene que guardar pruebas. Y es cuál, es llegar y decir, por ejemplo, solucionar el conflicto con la persona con la que usted tiene el conflicto. Es decir, usted tiene que ir con la persona con la que tiene el conflicto y hablar con ella. Si esta persona no razona, usted puede ir y hablar ya con un jefe, con un superior. Si usted ya esa persona realmente ya no razona, pues usted se puede ir con un coordinador, con alguien, ya de pronto el tema de gerencia, o sea, va escalando, pero no directamente que hablar con la gerencia o no, tiene que ir escalando y dejar evidencia de que usted hizo toda esa trazabilidad. ¿Por qué? Porque realmente, miren, a veces cuando se llega, digamos, a esas instancias judiciales, no es una invitación a no hacerlo, sino hacerlo de forma apropiada, porque muchas veces usted también puede ser castigado por utilizar inoficiosamente el aparato judicial, y esto puede suceder si usted no ha seguido los conductos regulares y los ha dejado de forma clara, por escrito, porque eso sí es importante. O sea, mire, llegar y decirle, vea, yo con todo respeto quiero decirte que por favor esta situación y demás, comunicándola a través de los canales institucionales por escrito. Ahora, con el tema de las grabaciones, yo lo he dicho, pruebas fehacientes, reales, ¿no? Pero, ojo, usted nunca, jamás, por ningún motivo, debe dejarse llenar de la rabia ni demás y publicar ese material a través de redes sociales o medios. ¿Por qué? Porque es que el conflicto es entre usted y esa persona o entre esas personas, ¿cierto? O sea, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando usted publica eso a través de redes sociales, llámese cualquiera, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, la que sea, lo que usted está jugando, y es paradójico, es con el buen nombre. ¿Por qué? Con el nombre de las personas. Porque uno de los principios que nosotros tenemos a nivel legal es que la persona se presume inocente hasta que se demuestre que lo contrario, no que es culpable hasta que demuestre su inocencia, no. La persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y eso exige un juicio de valor, eso exige unas pruebas, eso exige. Veamos, por ejemplo, ¿por qué la fuerza pública como la policía, el ejército, sale cada una de fotos? De que vea, se busca a tal persona y demás. Porque ya está reseñada y ya se encuentra con un juicio y con unas pruebas. O sea, ella ya no se, digamos, ya no se está, digamos, violando eso, porque ya se le ha podido probar culpabilidad. O sea, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es tan así que hay personas que desafortunadamente las ponen en eso y son inocentes y demás. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado las tiene que indemnizar por jugar con su buen nombre. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, con esto yo, por favor, para que lo entiendan, yo no les estoy diciendo de que no publiquen, o sea, de que no hagan nada. No les estoy diciendo, sean inteligentes, y si tienen una situación de acoso, cualquiera que sea, grábenla, pero pónganla como prueba entre las instancias. Por ejemplo, en este caso, usted no necesariamente tiene que decirle a la persona que no, usted me dice, mira, no necesito que por favor no molestes más, que ya y demás. Usted lo dirá, digamos, de forma. Ahora, ya vamos a hablar de las formas, ¿no? Pero si esa persona reacciona de forma negativa y demás y sigue con la conducta de una u otra manera, porque ellos también dicen, ay, sí, qué pena, y sigue con lo mismo, ¿qué pasa? Usted puede seguir al siguiente paso, y es que comunicárselo a un jefe o demás.
Y entonces, ya en el momento en el que entre a un comité, porque estos comités cómo funcionan, o sea, estos entran, digamos, a ser comités, ya veíamos que funcionan con 2 años, entonces examinan todos los casos puntuales, en un momento le van a pedir pruebas, usted las puede mostrar ante ese comité para que pueda probar esas conductas que están ahí tipificadas. Y en ese caso, pues obviamente las personas que estén en este comité que serían, tienen que ser personas que sí realmente sean, o sea, que no sean una tumba con perfil de Facebook, sino al contrario, que puedan, digamos, ser muy... que puedan ser muy ecuánimes y que pues también no se van a constituir, a constituir como personas acosadoras. Eso hay que tenerlo pues ahí muy presente. Ahora, es importante tener en cuenta también que todo el espacio, digamos, se toman las pruebas, o sea, se analizan los casos, se pueden tomar las pruebas y se tiene que llegar a acuerdos. ¿Cuál es el propósito? El propósito finalmente es crear un espacio en donde no se viole la paz. Mire, caso, digamos, de la vida real, que pues esto, digamos, ha pasado desafortunadamente en una empresa, y mire lo que pasa. En una empresa trabajaba una pareja que eran esposos, haciendo sus tareas propias con las que la habían contratado. En esta empresa llegó una persona en la cual se trató de meter ahí en la relación. Resulta que pues fue denunciada y demás pues por esta pareja, y bueno, se tomaron las medidas. El tema fue que desafortunadamente pues prefirieron despedirla por el tema de que pues estaba alterando pues la paz y todo lo demás, porque pues se logró probar mediante todas las pruebas y mediante pues el tema de acuerdos que pues la persona quería meterse en donde no cabía. Y en eso uno tiene que tener en cuenta, es que en las relaciones, uno tiene las relaciones, ya sea tipo comercial, laboral, sentimental y demás, pues son como la ley de la física. Un espacio no puede ser ocupado por dos cuerpos. Entonces o lo ocupa uno, o sea, o lo ocupa otro. Entonces eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta. En este caso, digamos, la pareja estaba bien, o sea, realmente pues el malo era el tercero que quería meterse en donde no cabía. Y entonces pues la situación llegó al punto de que pues no hubo forma de no darle, digamos, una solución adecuada, y tocó pues despedir a la persona. Este tercero se fue a demandar, que porque lo habían despedido injustamente y demás. La empresa mostró las pruebas de todo lo que había pasado, y entonces resultó pues siendo también condenado esta persona a pagar una multa por utilizar el aparato judicial de manera inoficiosa. Entonces eso hay que tenerlo pues también muy en cuenta. ¿Por qué? Porque es un proceso serio. Ahora, es un proceso serio en el cual usted tiene que aportar sus pruebas y demás. Ahora, esas pruebas usted no las puede publicar, y tampoco los miembros del comité lo pueden publicar, no pueden comentar nada. Tienen que quedarse ahí quietos al respecto. Me ha pasado en casos, se los digo, digamos, en comités académicos y demás, me ha pasado situaciones que yo he conocido muy delicadas de diferentes aprendices, pero digamos, como instructor que he tenido que participar en algunos comités, porque pues son grupos que me han correspondido manejar, y uno se entera de muchas cosas, o sea, muchas cosas íntimas y demás, pero nada de lo que ni siquiera puedo insinuarles, que son cosas, y no puedo decirle nada. ¿Por qué? Porque son parte de la intimidad, y estaría yo violando y haciendo público, ay, no, es que fulanito de tal, imagínese que tal cosa, no, porque eso también estaría, digamos, yendo en contra del buen nombre de una persona. Porque hay que entender una cosa es el hecho de lo que usted quiera decir, de lo que usted comunique, pero otra cosa es lo que la otra persona entiende o quiere entender. Eso de ahí no falla. Entonces, en ese sentido, por eso todo lo que usted pueda expresar, digamos, como en este caso que yo les digo, que no hay muchas cosas
me toca quedarme callado porque no estoy habilitado, pues tengo que tener una autorización expresa para publicarlo en los cuatro vientos. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Situaciones personales, familiares, sentimentales de muchas personas. Entonces todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. El comité de convivencia laboral está determinado ¿para qué? Para controlar esas situaciones de acoso laboral que puedan presentar y llegar a un feliz acuerdo. Ahora, esto va a depender muchas veces es de la voluntad de las personas, porque si yo no quiero cambiar, si yo no quiero, eso es como la persona que está pues con algún tipo de vicio. O sea, digamos, no solamente digamos el tema de estupefacientes, digamos, vicios como el tema de fumar, como el tema de ciertas conductas, si no es consciente y no hace, digamos, como tal el ejercicio, pues nunca va a cambiar. Entonces es lo mismo. Entonces si la persona quiere cambiar, pues cambia, ¿no? Y eso, digamos, hay que tenerlo pues ahí muy en cuenta. Ahora, todo los acuerdos y demás pues tienen que ser pues para presentar, digamos, en su caso, digamos, si se necesita, las recomendaciones, digamos, de medidas tienen que ser conocidas, digamos, ante la alta dirección, ¿no? Pues depende, guardando el secreto, pero de todas formas guardando la alta dirección para el fiel cumplimiento. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, estas reuniones se hacen cada 3 meses, ¿cierto? Y además de verificar si hay situaciones de acoso laboral abierto, para hacerle seguimiento a nuevos, también todas las actividades a nivel de riesgo, a nivel psicosocial, es decir, como las charlas de estrés, como la charla de comunicación asertiva y todas estas que son más, digamos, psicológicas, debe también verificar que se ejecuten. Obviamente, otra vez, el responsable de seguridad del trabajo tiene que ejecutarlas, pero digamos el comité debe hacer, el comité debe verificar que se ejecuten. Ahora, mucho más cuando hay organizaciones en donde más se necesitan esto. Ahora, yo les decía, digamos, el tema del estrés. ¿El estrés qué es? El estrés es el síntoma que tienen algunas empresas que no han organizado sus procesos, no se han determinado, no se han sentado a pensar lo que hacen y cómo deberían hacerlo de forma correcta para evitar los reprocesos, dudas e incertidumbre por parte de los trabajadores. O sea, una de las cosas que tienen que hacer las organizaciones es generar todo un ambiente seguro y no solamente, digamos, a nivel de tener herramientas en buen estado, digamos que haya seguridad, de que cámaras y vigilantes y demás, sino también en el sitio, sino ubicarse en el puesto del trabajador, que no tenga lugar a dudas a nada, que no tenga lugar a incertidumbres a nada. ¿Por qué? Porque finalmente ese es el propósito de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, es importante que nosotros seamos conscientes de ello, porque es que finalmente esas empresas en donde dice que llega el perfil y dice que llegan y dicen no, esas vacantes, prestigiosa empresa del sector solicita para su equipo de trabajo una persona que tenga alta tolerancia a la frustración, capacidad para trabajar bajo presión y demás. Todo eso va a representar que es una empresa que tiene los procesos organizados y demás, y que usted va a tener que luchar con eso. Ahora, no significa que no va a postularse, obviamente se postula, porque si usted cumple con los requisitos, pues usted se postula, pero usted ya puede, digamos, en ese sentido, más o menos entender qué es lo que usted va a encontrar y qué es lo que va a tener que hacer, preguntar, inquirir y demás para poder hacerlo, porque no se lo van a dar. De hecho, en muchas empresas no le dan a usted la herramienta, sino que le dicen, vea, ahí está el computador de su antecesor, ábralo y mire los archivos que él dejó. Y después ahí sí empiezan con la exigencia, si usted después de 4 o 5 meses es que le toma ya la práctica a su trabajo. Entonces, digamos, esa es una de las cosas que usted tiene que tener muy en cuenta al respecto. Ahora, esto, digamos, siempre, digamos, también va el presidente y su secretario y los demás miembros, que deben, digamos, presidente presidir, ¿no? El secretario tener toda la parte documental, ¿no? Eso, digamos, es esto. Y con eso, digamos, terminaríamos ahí lo que son los comités. Ahora, yo antes que nada, yo lo que quiero es decirle, y en especial a los muchachos, en esta vida, el que gana las discusiones es el que las puede evitar.
uno. Y dos, aquel no es el que gane, el que tenga más palabras, el que tenga la forma de insultar mejor al otro y apaciguarlo, no. Porque eso puede servir en algunas ocasiones, pero en otras no. Usted puede tener la razón, usted puede ser el ofendido, pero usted responde de una manera equivocada y por ende usted resulta ser, pasa de víctima a victimario. Y lo he visto muchas veces, y pasa digamos con, mire, pasa a veces con profesores y instructores. A veces los muchachos, en vez de llegar y decir, venga profe, usted me hizo una evaluación y resulta de que aquí usted me calificó mal, y cuando yo verifiqué resulta de que la respuesta que yo había dado pues era la correcta. ¿Será que usted me puede volver a revisar el examen? Porque pues ahí tenía ese punto bien y pues lo que yo veo al verificar la evaluación es que yo no le perdí la evaluación. Eso es una forma adecuada de decirlo, pero ¿qué pasa? Ay no, empiezan a insultar, empiezan de todo. ¿Y qué es lo que pues les vine diciendo? Aunque el examen estaba, la respuesta usted la dio correctamente, el profesor calificó mal porque pues es humano y se equivoca. Y aunque usted tenía la razón que merecía más puntaje para pasar el examen, merecía más porque dio la respuesta, ¿qué es lo que se va a quedar qué es lo que se queda en el ambiente? Ah, no, que usted es conflictivo, de que usted pone, pero ¿sabe por qué? Porque no sabemos decir las cosas. Porque digamos, ay, usted se equivocó. Miren, ¿cómo será que es una de las advertencias que yo cuando estoy, digamos, en formación presencial y más, digamos, con lo que es el tema de formación de los tecnólogos, de lo que son los técnicos que son de 1 año, 2 años? Me toca decirle, venga, si yo me equivoco, si usted ve que yo le hice una evaluación y está, pues hablamos, que yo me puedo equivocar. Toca hacer una observación, ¿por qué? Porque, ay, venga, que usted me calificó, que qué le pasa y de todo. Entonces, ¿qué pasa? Aunque usted tiene la razón, usted pasó el examen y todo, ¿qué va a quedar en el ambiente? Vea, fíjense una de las cosas que pasa y que usted tiene que analizar. Frente a todas estas manifestaciones sociales de las cuales todos hemos sido testigos o algunos han participado de ellas, lo que más resalta muchas veces en los medios de comunicación que son los actos de vandalismo, que partieron allí, que rompieron vidrios y esto. Yo no voy a analizar, o sea, no voy a criticar si eso está bien o está mal. Más bien pongámonos a pensar. Eso nos enseña, esas situaciones nos enseñan que usted cuando tenga una disputa con alguien o un conflicto con alguien, usted no puede responder de forma agresiva. Porque si el otro es el victimario, es decir, la persona que tiene la mayor responsabilidad, porque es la que actúa de pronto de forma inadecuada, usted lo que menos tiene que hacer es darle herramientas para que él pueda defenderse. Más de las razones que pueda tener por su actuar. Por ejemplo, si volvemos al caso de un profesor o un instructor que califica un examen mal, ¿cómo se va a defender? Ah, no, ¿qué va a centrar la conversación? No, es que esa persona no sabe pedir las cosas, es agresiva, es de eso. ¿Y sabe qué va a pasar? Que de todas formas a usted le va a tocar hacer el trabajo adicional y demás, solo por enseñarle y darle una lección. A pesar de que usted estudió, aprobó y fue mal calificado. Ese es un ejemplo muy sencillo. Y muchas veces pasa así. Me ha pasado. En algunas ocasiones yo estaba ahí con un grupo y un muchacho llegó y agredió al otro. O sea, le dijo, creo que le quitó el computador o le borró, no sé qué fue lo que hizo. Y el que era ofendido llegó a alegar y de todo, y el otro calladito. Claro, este quedó como el agresivo, el conflictivo y demás, siendo la víctima. Y el otro quedó como una persona. Lo curioso era que yo le dije, mira, ¿por qué no guardas mejor silencio en este momento? Porque la estabas embarrando y no lo escuchaba. Entonces, pues claro, ya después reflexioné y le dije, vea, sí, vea, el otro le había hecho el mal, pero ¿cómo quedó? Como un príncipe. Y usted quedó como un gamín. Y esa reflexión es la que uno tiene que tener en cuenta. Por eso es que es esto, por eso miren, donde pierden muchas veces
esta clase, digamos, de víctimas de acoso laboral. Yo lo he visto, digamos, con el tema. Primero pierden cuando publican el material, cuando publica usted un material para tratar de ofender a la otra persona, para que los demás, porque uno se siente tan indignado y que todo eso, digamos, lo tiene que saber la otra persona, resulta que es un conflicto entre usted y la otra persona. Así pasaba en una empresa donde un trabajador grabó a su jefe que estaba haciendo acoso laboral, que estaba totalmente deshecho. ¿Y qué pasó? Ese acosador quedó impune. Cosa que pasa también, mire, con el tema muchas veces de lo que es, de los casos que han sucedido, digamos, ahí sí, es que, y ahí es en donde, digamos, a veces también como el amarillismo y también la necesidad de tratar de humillar a la otra persona, de como dejarla de vergüenza, como que de decir que los demás tienen que saber cuando no deben saber, sino que se necesita, o sea, ¿cuál es el objetivo de una situación conflicto? Que se haga justicia, no que los demás sepan, que se haga justicia. Y a veces uno se da cuenta de que mucho el testimonio que dan algunas personas alrededor de esas situaciones como tal, y especialmente las que son de acoso sexual, uno se da cuenta de la responsabilidad que tiene también la víctima. Porque siempre hay una responsabilidad. Por ejemplo, cuando hay un robo, cuando usted mira ahorita las situaciones de hurto, fíjense porque esto tiene mucho que ver, cuando usted ve las situaciones de hurto, de robo que han sucedido en la ciudad de Bogotá en este caso, muchas de ellas, ¿por qué le roban el celular a la gente? ¿Por qué le roban el celular a la gente? Porque está hablando en el celular en la calle, porque están concentradas en el celular. Entonces el ladrón se acerca, está a 50 metros, está a 20 metros, está a 2 metros, lo tiene ahí encima y usted no es consciente, por eso se lo rapa. Ahora, con eso yo no estoy justificando ni haciendo una apología, no. Estoy dando una explicación de por qué también, por qué ese dicho que dice que la ocasión hace el ladrón, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ese es eso. Antes de que entremos a esta parte del sistema de gestión, yo quiero que veamos lo siguiente, y es que podamos entonces ver lo que es el tema de emergencias. Entonces, porque es el tercer comité. Antes de que entremos aquí, vamos a mirar lo que es el tercer comité. Permítame un segundito, que es en este caso. Listo. Entonces, ahí ya ustedes lo están viendo. Ahora, porque el tercer comité, el primero era el COPAS, ¿no? Que verificaba que todas las condiciones de trabajo estuviesen, que estuviera, digamos, los pasillos libres, que se entregara, digamos, los elementos de protección personal, las dotaciones, que se hicieran las capacitaciones, que se hiciera una buena investigación de los accidentes de trabajo para evitar que eso volviera a repetirse, y se informara, pues, esas sugerencias, recibirlas de los trabajadores y estudiarlas para darle las más apropiadas también a la alta dirección. Luego estábamos viendo ya todo lo que era el tema de convivencia laboral, y viene lo que es el tema de emergencia. Este es un tema muy delicado, digamos, en el sentido de que no cualquiera puede ser brigadista, no es como que hay usted, o que usted como que medio pintoso y le hacen caso, no, porque hay que tener inteligencia emocional. Por ejemplo, yo puedo hacer, o sea, no es que lo sea, no lo soy, pero yo puede ser que sea el que más sepa de emergencias en Colombia, por ejemplo, de ese tema. No lo soy, pero puede ser que yo lo sea. Aunque yo lo fuese, yo no podría ser brigadista. ¿Por qué? Porque yo emocionalmente yo no tengo la inteligencia. O sea, yo, digamos, si está temblando y estoy solo, yo puedo salir. Pero si de pronto estoy con otras personas y esas personas preciso empiezan a gritar o a desesperarse, yo también me desespero y aquí se nos vuelve un infierno. Entonces no tengo esa inteligencia emocional. Hay otras personas que sí. Por eso, digamos, generalmente son personas idóneas, indicadas para eso. Es esto. Ahora, ¿por qué? Porque es que es invaluable valor de la vida. Eso es algo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, es importante tener muy en cuenta que la necesidad que nosotros tenemos de poder tener, digamos, estas de ponerle cuidado, como por ejemplo los simulacros de evacuación, digamos, los simulacros distritales y demás. Hay que ponerle mucho cuidado a esos temas de emergencia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una zona, nuestra ciudad, nuestro desarrollo como
como país está enclavado en las montañas. O sea, Bogotá, cerros orientales. Aquí hace un siglo hubo un gran terremoto aquí en Bogotá. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, no estoy diciendo que va a haber, puede ser, ¿no? Porque pues la tierra es un ser vivo y se está moviendo. Pero bueno, lo otro, si usted mira Bogotá, montaña. Medellín, que es la segunda ciudad del país, montañas. Si usted mira Cali, también ahí tiene lo que es el tema del mar y inclusive está expuesta, como lo vimos desafortunadamente con el paro, a que suceda, digamos, ciertas situaciones de orden público que pueden afectar, o sea, son situaciones de emergencia que pueden ser afectadas. Barranquilla, todo lo que es Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, que vienen a ser como esas ciudades que siguen al respecto, pues son ciudades que están expuestas a lo que es el tema de tsunamis, a lo que son pues el tema de marea. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Adicional, o sea, somos una zona de alta sísmica y entonces, ¿qué es lo que sucede también? Y es que nosotros estamos en una zona de subducción, es decir, nosotros todo lo que es Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, sube hasta toda Norteamérica. Tengan en cuenta, Norteamérica es México, Estados Unidos y Canadá, bueno, y Alaska. Todo eso, pasando pues por Rusia, China y bajando pues hasta Australia y demás. Ese es el cinturón de fuego del Pacífico. Estamos sobre la zona más altamente sísmica. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros estamos en constante riesgo. Ahora, esto no es para ser apocalíptico, no, es que es la realidad. Nosotros estamos en una zona, por eso es que se hacen los simulacros, por eso es que se insiste tanto en que usted tenga una buena linterna, que tenga elementos de salud, que tenga agua, que tenga muchas cosas en su casa, porque mire, ¿qué es lo que pasa? Digamos, Dios no lo quiera, sucede una emergencia en alguna parte, digamos en una ciudad, sucede una emergencia, cualquiera que sea. ¿A quiénes van a atender primero? A los hospitales, a los colegios. O sea que usted viene a tener la atención, digamos, si es una atención hospitalaria, además hasta casi 48 horas, 2 días después. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Adicional a ello, hay que tener en cuenta, bueno, la zona de subducción, que es que la placa oceánica está tratando de entrar por debajo de la placa continental. Ahora, una de las evidencias que uno puede encontrar de esto es el hecho de que nosotros, digamos, Bogotá hace miles de años era mar, sino que subió la cordillera y bajó el nivel del agua. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Pues si ustedes se dan cuenta, entonces, de dónde salió la teoría de Pangea. Por eso, todo eso, o sea, eso hay que tenerlo pues muy en cuenta. Adicional a ello, muchachos, pues en las ciudades desafortunadamente el tipo de construcciones no es lo más seguro. A veces desafortunadamente uno ve construcciones de viviendas y uno dice, uy, no. O sea, creen que es solo ladrillo, plancha, y las columnas por ningún lado. Eso es peligroso. Ahora, otra de las cosas es también la parte eléctrica. Los postes de energía se construyeron de tal manera que guardaron una distancia entre las viviendas y las vías públicas, entonces pues para que fuera seguro, pero como se le roba espacio al andén, entonces ese es el principal problema que nosotros aquí tenemos. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando, digamos, se habla al respecto, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que mirar muy bien en este sentido. Ahora, es importante también que nosotros podamos observar lo siguiente, y es que dentro de nuestra concepción digamos que tenemos aquí dentro de los movimientos telúricos, miren, si ustedes consultan al Ingiominas, siempre va a pasar esta realidad. ¿Listo? Entonces permítame, permítame un segundito que se quiere bloquear. Listo. Entonces, ¿y es cuál? Si ustedes consultan el informe Ingiominas, perdónenme, aquí ya me devuelvo una diapositiva. En 15 días usted siempre va a ver este informe. O sea, esto es de 2016, ¿no? Pero
pero cuando usted observa, digamos, lo que es el tema de los sismos en Colombia, se generan constantemente, algunos son percibidos, otros no. Nosotros somos zona, o sea, digamos, ¿por qué nosotros nos hemos caracterizado muy bien, digamos, como país como el café? Porque el café se da muy bien en tierras en donde ha sido, digamos, cubiertas por cenizas volcánicas que pues al pasar el tiempo se convierten en tierra y que son el mejor abono para poder fructificar. Por eso nuestro café es de excelente calidad y está pues entre los somos entre otras cosas el tercer mayor productor de café en el mundo después de Brasil, Vietnam y Vietnam. Entonces todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, eso hace que, ¿por qué? O sea, ¿y por qué los mejores cafés están en el Cauca, en donde hay montañas? Nariño y demás. ¿Por qué están en el Cafetero, en donde hay montañas, inclusive hay una cantidad de volcanes que están a la altura del suelo? ¿Por qué en Santander, para Mesa de los Santos, donde viene? O sea, ahí se explica. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener pues ahí muy consciente. Y desde luego a nivel de emergencia, pues a ver, a nivel de emergencia las brigadas deben estar capacitadas, ¿no? Ahora, hay una legislación, pero básicamente, digamos, cuando hablamos de brigadas, deben tener capacidad para ¿qué? Para poder evacuar, digamos lo que, por eso existe, digamos, brigadistas de evacuación, que es para evacuar a las personas en caso de emergencia, de combate de incendio para controlar los incendios como tal. Y está pues finalmente el de prestación de primeros auxilios. Ahora, los primeros auxilios no es solamente el tema de respiración boca a boca, eso, porque eso no, digamos, eso no es, digamos, lo más indicado en todos los casos. Esos son en casos especiales y para ello es necesario hacer una capacitación, no solamente administrativa, sino que también vayan a campo traviesa, que salgan y demás, o sea, que vayan, digamos, y eso, digamos, va a ser. Ahora, va a haber esta legislación y en especial vamos a mirar algunos aspectos, digamos, la ley 979, lo primero es que pues tenga, digamos, el espacio de trabajo seguro para los trabajadores. Eso, digamos, es lo que habla en el artículo 80. En el artículo 96 es que tenga todas las vías de acceso. Por eso es que se recomienda que todos los pasillos, que las escaleras las mantengan libres, que no se sienten en ellas. Es muy cómodo y demás. Que no, ¿qué pasa? No, porque en un caso de emergencia le van a pasar, usted puede ser una persona que no reaccione, empieza a moverse todo y usted no reaccione. Y entonces se queda ahí o se tropieza. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y tiene que estar señalizado las vías de acceso. Este decreto 989 lo que dice es que todos los planes destinados, los planes de emergencia, deben estar acordes al Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, ¿no? Ahora, lo otro es que la resolución 1016 del 89, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que el programa, digamos, lo que nos dice es que todo lo que es el sistema de gestión que antes se llama programa de seguridad en el trabajo debe desarrollarse pues con el fin de darle a los trabajadores las capacitaciones, la atención digamos en condiciones de salud adecuada para que pueda tener eso. Que es que si por ejemplo se recomienda que vayan a prestar, que se les vaya a prestar alguna atención, pues que lo hagan, ¿no? Eso digamos es lo más importante. Y por otro lado, entonces tenemos la 1295 del 94 que nos habla sobre todas las obligaciones que tienen las administradoras de fondos las administradoras de riesgos laborales para darle a las empresas, sin importar su tamaño. O sea, todo esto y en esto, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, que debe darle las capacitaciones para el sistema de gestión, para las capacitaciones a lo que es el tema de las brigadas, las capacitaciones al comité paritario, al COPAS y demás. Entonces, esto, digamos, es lo que se tiene. Y de la misma manera, entonces, lo que son las normas de prevención del fuego y demás. Estos, digamos, son normas técnicas muy específicas. Bueno, aquí vamos a entrar a mirar algo, digamos, cuando nosotros hablamos, es sobre el manejo del extintor. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta, muchachos, es que el extintor no es un aparato para jugar. O sea, es un instrumento, es un elemento para poder entonces luchar contra los fuegos que recién están comenzando. ¿Por qué? Porque cuando un fuego ya está grande, que está descontrolado, lo que es que salir de ahí y llamar a los bomberos, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que hacer.
el extintor, preferiblemente, si usted no ha recibido capacitación, no lo manipule. Deje que otra persona que sí haya recibido capacitación, que sea idónea para manejarlo, porque esto no es un juguete. Ahora, lo primero es que, bueno, eso digamos tener en cuenta, pero si por algún motivo usted tiene que manipularlo, usted tiene que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que el manómetro, es decir, aquí lo que es la medición de del nivel de presión, o sea, este aparato que lo que me va a medir la presión que tiene el extintor, que esa presión sea la adecuada, es decir, que entonces pueda, digamos, que cuando se expulse, porque es importante la presión que nos indica acá que está en verde la flechita de este nitrógeno. ¿Por qué? Porque significa que el agente extintor va a salir con la presión requerida para poder atender el inicio del fuego. Ahora, siempre debemos tomarlo acá por la válvula, ¿no? Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Siempre el extintor debe tomarse es por esa válvula. Ahora, ¿por qué? Porque es que si usted lo toma en otra parte la puede dañar. Entonces deja de funcionar. Adicional a ello, es importante tener en cuenta que esta presión como tal debe, entonces, en ese sentido, al presionar sale por través de la boquilla y entonces, ¿qué pasa? Se debe iniciar es acá a la base de fuego, a la base del incendio. Ahora, ¿por qué? Porque si usted lo pone arriba, pues no está haciendo nada, tiene que ser ahí a la base, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta que la boquilla tiene que apuntarle y generalmente pues hay que tener en cuenta que pues para que haya fuego debe haber tres cosas. Uno, un combustible, o sea, para que se genere como tal la reacción. Primero el combustible, ¿no? O sea, que es lo que va a hacer que continúe ardiendo. Otro que es el objeto que va a arder. Otro que es el incremento de la temperatura, que es el calor. Y otro el oxígeno. Por eso es que, como lo vamos a ver, hay ciertos inicios de incendio que usted no los va a calmar con agua. Antes, al contrario, los puede revivir aún más. Y es principalmente por esa razón. Porque en esos casos, pues usted lo que va a tener en cuenta es eso, o sea, usted va a llegar a esa parte, a iniciar pues el inicio del incendio, y la idea es que pues efectivamente usted no lo avive, sino al contrario se apague, ¿no? Esto es algo que, digamos, muchas veces ha pasado y digamos, hay que tener, digamos, ya hace unos 3 años, ustedes conocieron el caso de una explosión que hubo pues por la avenida Rojas, de una empresa que vendía las mechas pues para el volteo. Entonces vendía las mechas. Resulta que llegó un camión directamente, pues trajo la pólvora, la trajo de allá de Cúcuta. Pues Cúcuta es una ciudad caliente, digamos, de su temperatura es alta, no es fría. Y resulta que venía de allá. Entonces ese camión, una vez llega también pues llega pues a Bogotá, se almacena en un lugar que estaba frío, en donde pues había, imagínate, el combustible estaba pues con alta temperatura, porque estaba totalmente caliente esta pólvora, y pues como estaba frío el lugar y estaba pues alta presencia de oxígeno por el tema de la humedad, entonces ¿qué pasó? Llegó y generó la explosión cuando menos pensó. De hecho, hasta el mismo dueño murió. Y es por eso, entonces, porque uno tiene que tener mucho la prevención, porque cualquier cosa pues puede generar, digamos, algún tipo de reacción de incendio o de explosión, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué tipos de fuego hay? Primero, digamos, tenemos los tipo A. Ustedes los pueden ver, digamos, ahí, se ilustran ahí. ¿Y qué son los de agua? O sea, son todos los maderables, son todos los que se pueden apagar, digamos, con agua, como los maderables, papel, cartón y demás. Están los tipo B, que son los líquidos inflamables, entonces ahí nosotros lo encontramos, y los clase C son los tipos de aparatos eléctricos o electrónicos. Entonces eso, digamos, se pueden apagar con ese tipo de extintor. Digamos, ese es el tipo de
de fuego y se pueden apagar con esos tipos de extintores. Ahora, también es necesario tener en cuenta que ahí pues tenemos los tipo D, que son para procesos ya industriales, o inclusive clase K. Entonces ahí nosotros lo vemos. Y de esta manera pues vamos a encontrar diferentes tipos de extintores. Los que son verdecitos, que son a base de agua, otros que son de agua pero con base de espuma, otros con dióxido de carbono y otros que son a base de polvos triclase. Entonces esto hay que tenerlo pues ahí en cuenta. Ahora, adicional a esto, hay unos que son, digamos, ¿por qué hay dos, triclase y el otro? Porque el otro es los famosos solcaflán, los seguirán blancos, ¿no? Entonces estos, digamos, han empezado, digamos, a descontinuar su producción, y otros que son pues para los procesos industriales, como hemos visto pues anteriormente, ¿no? Entonces esos son los tipos, dependiendo también, teniendo, digamos, en cuenta, digamos, también el tipo el tipo pues de incendio que se va a generar, pues vamos a que se puede generar, pues vamos a utilizar entonces diferentes tipos de extintores. Entonces por eso, digamos, esa clasificación aquí la encontramos. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo, y en eso, digamos, uno tiene que observar muy bien, y es lo siguiente: cuando nosotros hablamos de las hojas cuando nosotros hablamos de estas tablas, nosotros podemos encontrar este rombo, o podemos encontrar los mismos colores de forma horizontal. Siempre nosotros debemos tener muy en cuenta que existen algunas sustancias químicas, o sea, como líquidos, como el tema de gases, que van a tener esta caracterización. Ahora, debemos tener en cuenta que siempre va a ser a través de números, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es el hecho que cuando nosotros hablamos de esta parte, nosotros vamos a encontrar lo siguiente, y es que vemos colores azules, rojos, amarillos. Estos tres van a tener una numeración. Entre más alto va a ir de 0 a 4. Entre más alto el número, significa que va a tener mayor riesgo como tal. Es decir, si usted encuentra, digamos, un 3, es totalmente peligroso en alguno de estos aspectos. Entonces, primero, al riesgo, digamos, a la salud, va a indicarme, digamos, en ese caso, nos va a indicar bueno, qué tanto nos puede dañar a nosotros como tal. Hay algunos que pueden generar, pues, que no pasa nada, pero hay otros que nos pueden generar hasta la muerte. Lo mismo la inflamabilidad: a qué temperatura en contacto con esa sustancia química esta va a generar flama. Inflamabilidad: qué tanto genera flama. Entonces ahí es en donde nosotros tenemos que tener en cuenta. Y lo mismo la reactividad, ¿no? La reactividad va a ser cómo va a reaccionar. ¿Qué va a significar la reactividad? ¿Qué tan estable es en sí la sustancia química? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, porque muchas veces entonces se nos va a solicitar esto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a suceder entonces en este sentido? En este sentido nosotros vamos a encontrar que, por ejemplo, cuando nosotros entonces vemos que hay algunas sustancias que tienen 4 y 4, digamos, entonces significa que eso, mejor dicho, o sea, si digamos encontramos una que sea reactividad 4, es que, mejor dicho, con solo mirarla puede explotar. Como 0, pues es una sustancia totalmente estable. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y la última entonces va a hablar sobre las características puntuales que tiene en sí la sustancia química. Entonces aquí puede ser que, por ejemplo, entonces estemos hablando de que se esté hablando, digamos, a nivel de riesgo específico, es que sea un oxidante, que sea corrosiva, o que pues sea radioactiva, inclusive que no se pueda usar agua. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, ¿por qué hay que tener en cuenta esa parte? Porque resulta que cuando nosotros entonces somos conscientes de esta situación, nosotros no vamos a llegar, digamos así, con una imprudencia como tal a reaccionar pues de una manera no indicada al respecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esto entonces usted, si se genera incendio, pero dice que W de water está habilitada, significa que no debe usar agua en caso de que se genere pues un conato de incendio, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que también generar, y lo que es el riesgo biológico. Bueno, eso, digamos, en este sentido.
Entonces aquí podemos verlo también, que a veces usted lo va a encontrar en algunas sustancias, lo puede encontrar así de forma horizontal. Entonces lo mismo, va a ser un mismo número, y el equipo de protección personal es lo que va a indicar, digamos, en ese sentido, lo que son las gafas, los guantes y demás. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, aquí debemos entonces trabajar y tener en cuenta que vamos a tener entonces diferentes tipos de caracterización para, digamos, los elementos. Entonces ahí digamos, puede ser A, B, C, D, F, y entonces dependiendo también del elemento que nosotros pues queramos que digamos que nos indiquen también cuáles son los que debemos usar. Entonces eso, digamos, lo manejamos para finalmente encontrar lo que es la matriz de compatibilidad. Aquí es importante tener en cuenta que hay diferentes pictografías, como estas y como la que acabamos de ver, que es la americana. Entonces, esto generalmente, ¿qué es lo que nos va a llevar a nosotros? Pues nos va a llevar a que pues esto, digamos, se ha unificado desde hace ya un tiempo, se llama el sistema globalmente armonizado, y nos va a decir que pues que debemos utilizar ciertas pictografías. Esto, digamos, es un universo grande, pero aquí, digamos, básicamente lo que usted interpreta es que hay una pictografía que es como la japonesa, otra que la europea, y como la que vimos anteriormente, que era la americana. Ahora, esta matriz de compatibilidad, ¿para qué es? ¿Cuál es el propósito? Pues para saber qué tipo de sustancias se puede almacenar en el mismo lugar en un almacén. Entonces, con eso, digamos, los que son puntos verdes, pues le va a indicar que sí lo puede almacenar. De resto, pues no. Entonces, eso, digamos, para tenerlo ahí muy en cuenta al respecto, ¿no? Esto, digamos, con lo que es el tema de manejo, pues, de sustancias químicas, pues para que lo tengan en cuenta, y en especial para lo que es el tema de los comités. Ahora, a continuación, ya digamos, en uno de los últimos puntos que vamos a ver el día de hoy, vamos a observar lo que son los elementos de protección personal. ¿Qué son los elementos de protección personal? Recuerden que todo esto está en presentación, sino que yo lo pongo, digamos, de esta manera para que ustedes entonces también puedan, digamos, por cuestión de tiempo, ¿no? Entonces allí toda esta información en la presentación que yo les comparto tienen todo esto unificado. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el tema de elementos de protección personal? Resulta que los elementos de protección personal son toda esta vestimenta, todos estos accesorios que tenemos. ¿Para qué? Para protegernos nosotros de los peligros físicos, como el tema de temperaturas, químicos, sustancias que nos pueden dañar a nosotros, biológicos como el tema del COVID y más, y que pueden estar en el ambiente de trabajo y que podemos estar en contacto con ello. Entonces, eso nos va a proteger. Ahora, el elemento de protección personal, entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Que primero que todo, lo importante es que las empresas, o sea, primero, antes que nada, las empresas deben establecer qué tipo de elemento de protección personal es efectivo para los trabajadores. ¿Y esto qué exige? O sea, exige que definitivamente la empresa se tome su tiempo y pueda decir, este elemento sirve o no sirve, o sea, de qué manera, digamos, va a funcionar. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Adicional a ello, es importante que nosotros veamos lo siguiente, y es que cada vez que digamos, se hace, digamos, se tiene listado, se determina qué elementos de protección personal, no solamente es esto, o entregárselo al trabajador y ya, y sea feliz, no. Se trata de asegurar que el trabajador sabe cómo usar este elemento, y la única forma de asegurar ello es que a través de lo que son las capacitaciones, los adiestramientos, ¿no? para saber cómo es el uso del elemento de protección. Entonces, esto, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, generalmente, pues, esto tiene que ser con personas competentes. Por ejemplo, cuando hablamos de capacitaciones y demás, pues yo, para poderles dar esa capacitación, tengo que tener un permiso para poderles dar estas capacitaciones. Entonces, eso es lo que es las personas competentes. Entonces, porque pues no solamente hay que decir que hablar, no, hay que saberlo porque se debe conocer. Ahora, inicialmente, ¿qué es lo que de qué tipo, digamos, de situaciones nos van a proteger los elementos de protección personal? Nos van a proteger sobre el tema de polvos, sobre el tema de material particulado, de material, de vapores orgánicos, o sea, vapores que se generen en el ambiente,
Y a nivel, digamos, de físico, digamos, todo lo que es el tema de temperaturas, lo que es el sol, lo que es objetos y demás. Entonces, es eso. Entonces, para eso es que son los elementos de protección personal. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de las empresas o del empleado? Primero, seleccionar el equipo, ¿no? O sea, es decir, saber qué nos necesitamos utilizar casco, qué tipo de casco, qué necesitamos utilizar guantes, qué tipo de guantes, qué características. Entonces ahí nosotros vamos a ver que hay algo que se llama las fichas técnicas, que son las que me van a describir qué elemento de protección personal es el que se necesita, el que se tiene, digamos, al frente. La ficha técnica te explica el nombre del elemento de protección, cómo usarlo, cómo también deben cuidarse, cómo ajustarlo, o sea, todo eso, e inclusive cómo pues, depositarlo pues, a una basura de forma adecuada. Ahora, ¿esto por qué principalmente? Porque resulta que dentro de todo lo que es el tema dentro de todo el tema, digamos, de lo que es el tema de capacitación a los trabajadores, hay que enseñarles cómo usar el elemento. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Se acuerdan la propaganda del señor de City TV que puso el tapaboca al revés? De forma vertical en vez de ponérselo de forma horizontal, perdón. Ahí está, por eso es que necesitan las capacitaciones. Miren, cada vez que ustedes en la calle o ustedes mismos no tengan el tapabocas, descubran su nariz, usen el tapabocas quirúrgico más de 2 veces, porque ya inclusive ya esto están cediendo que se puede utilizar 2 veces. Hombre, cada vez que hacemos uso inadecuado del tapabocas, cada vez que no nos lavamos las manos, cada vez que llegamos a la casa y no nos bañamos, cada vez que no seguimos protocolos, eso demuestra que necesitamos las capacitaciones. Porque ¿cuál es el propósito de las capacitaciones? Hacernos más sensibles frente a estos temas. Porque finalmente lo que nosotros tenemos que asegurar es hacer el uso del elemento para que no se acorte su vida útil, es decir, el tiempo que está predestinado para ser usado. Por ejemplo, los cascos, 5 años, pero se dañan en meses. ¿Por qué? Porque los trabajadores no se les capacita y no se les enseña cómo usarlo. Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuenta. Ahora, cuando hablamos de elemento de protección personal, tienen que estar reponiéndose en la medida que se vayan deteriorando. Las dotaciones se dan cada 4 meses. Las dotaciones son camisa, pantalón y zapatos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta allí. En cambio, cuando nosotros hablamos de lo que son elementos de protección, pues pueden ser guantes, chaquetas, buzos, botas, cascos, gafas, todo eso que se necesita pues utilizar al respecto. Entonces, siempre hay esa capacitación y por ende pues se tiene que registrar, es decir, la obligación que tienen también los empleadores, las empresas, de registrar que se hizo todo lo necesario para evaluar los riesgos, para evaluar también si ese elemento de protección le servía al trabajador, que se le entregó en la talla que era correspondiente. Todo esto, por eso es que, miren, a veces es como que no, esos guantes le sirven, que eso, no, que esa camisa también le sirve, le queda un poquito grande pero le sirve, y después no se queje que el trabajador diga, vea, se me rompió acá, que pasé por el lado de una punta de una lata y entonces se me rompió el uniforme. ¿Por qué? Porque el uniforme no estaba a la talla del trabajador, no estaba ajustada al trabajador. Ahora, ¿esto por qué? Porque puede generar accidentes de trabajo. Imagínese algo que cuelgue y lo coja una prensa, pues terminamos haciéndolo de manera inadecuada. Ahora, las responsabilidades del trabajador. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Primero, utilizar el elemento de protección personal. Ahora, ¿por qué? Porque si usted no utiliza bien el elemento de protección personal, es una justa causa de despido. O sea, lo ven sin tapabocas, justa causa de despido. Claro, le hacen el llamado de atención, le hacen su memorando, o sea, lo tienen ahí hasta que fuera, porque usted no está siguiendo las medidas de seguridad y salud. Ahora, asistir a las capacitaciones o los adiestramientos, obligatorio, por eso es que estamos aquí, porque lo principal que uno tiene que tener en cuenta es que es obligatorio. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos utilizar las cosas, realmente es eso. O sea, todos los elementos
realmente no lo sabemos utilizar, pues si lo supiéramos utilizar, muchas veces no se necesitaría, pero realmente es eso. Además, la otra realidad, ¿sabe cuál es? Que nosotros necesitamos aclarar dudas, saber cómo funcionan las cosas, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces esto pues hay que verlo, digamos, es con el propósito de que estemos bien, que, o sea, que usted digamos se cuide de que no le vaya a afectar su salud, todo eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Entonces eso digamos es lo que nosotros pues venimos hablando al respecto. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando nosotros, digamos, estamos recibiendo, o sea, estas obligaciones, es que usted tiene que informarle al jefe y demás que el elemento de protección personal se le dañó. O sea, usted no tiene que hacer esfuerzos. Tenga en cuenta que cuando yo le digo que la persona más importante dentro de una organización es usted, ¿es por qué? Porque a usted lo están esperando en la casa. ¿Lo está esperando su jefe? ¿Lo está esperando la empresa? No, lo están esperando su familia. Y por ende, ¿qué más rico que llegar con las condiciones adecuadas de trabajo? Entonces, por ende, usted debe entonces estar allí presente, ¿no? Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. Y lo otro es que, pues, hombre, cuando usted vaya a trabajar, evalúe el sitio de trabajo. No, que la escalera se dañó, que tal y demás. Usted tiene que informar. Y usted tiene que decir, no, yo así no se trabaja porque está en riesgo mi salud y mi integridad física. Que se puede, claro que se van a emberracar. ¿Por qué? Porque exige invertir dinero, pero uno no puede acolitar eso. Miren, muchas veces, desafortunadamente se los digo, muchas veces los trabajadores en lo que tendrían que unirse no se unen, como en las condiciones adecuadas de trabajo. Y muchas veces, mire, eso, digamos, cuando uno es responsable de seguridad y salud y de pronto que no hay dinero y demás, uno les dice, vea, si usted no invierte, tiene que pagar, está arriesgándose a pagar hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Eso le cuesta 30.000 pesos. ¿Qué es más caro? Es decir, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, esa es lo que es la parte y seguir pues las indicaciones técnicas y demás. Miren, muchas de las veces que por ahí de pronto lo que dice uno peca. ¿Por qué peca uno? Por desconocimiento muchas veces. Uno no sabe estas cosas y peca digamos en contra de su propia vida. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, la selección de los elementos de protección personal. Ahora hay que comparar todos los riesgos o sea, qué es lo que va a cubrir, por qué va a servir, por qué no va a servir, o sea, eso es lo que es en el tema. Ahora, la protección, digamos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Y es que se permita, digamos, en el trabajador cuidar su salud, porque va a ser lo más importante, ¿no? Entonces, vamos a ver, entre otras cosas, que se pueden proteger. ¿Cuáles son las áreas del cuerpo que hay que proteger? 1, los ojos. 2, la cara. 3, la cabeza. Los pies, los manos y brazos, el cuerpo y la audición. Hay diferentes tipos de elementos de protección personal que ya vamos a ver a continuación. ¿Listo? Pues vamos a darle ese repaso. Ahora, primero vamos a mirar en general que son los elementos contra caída, ¿no? O sea, aquí tenemos los arnés, que el tema pues del casco que va a tener pues su barbuquejo. Digamos, aquí nosotros estamos viendo primero el arnés, ¿no? Que es para que usted, digamos, en caso de que caiga, digamos, usted esté amarrado a un punto fijo. Y lo que es el tema del arnés, del casco, es para que si usted está por allá arriba, ¿cierto? Usted dio vuelta a la cara para mirar algo que está más arriba que usted, entonces ¿qué pasa? El casco le cayó. No, aquí con eso está amarrado y entonces no se cae. Para eso es eso. Y desde luego entonces vamos a tener también lo que son las eslingas. Entonces las eslingas es esta herramienta que me permite amarrar mi cuerpo al punto fijo o al punto móvil que tengamos allí, entonces, dependiendo también del trabajo. Entonces, tenemos aquí otros elementos que se van a utilizar para el trabajo de alturas. Esto, digamos, en términos generales. Adicional también tenemos la protección respiratoria. Fíjense que cuando uno mira, digamos, lo que es el decreto
el decreto 666 del año pasado y su actualización este año, el 777, lo que nosotros vamos a observar es lo siguiente, y es que resulta y pasa, y es que aquí, digamos, una de las cosas que siempre hemos estado, digamos así, como tal observando, es el hecho que cuando nosotros tenemos en ese caso, eh, eh, digamos, estos decretos, lo primero que se pide es que capacitaciones, que precisamente, y pues las evaluaciones médicas y las pruebas de ajuste, es decir, que usted si su tapabocas, el que usted utiliza ahí, tiene que no le puede quedar suelto, si le queda suelto ese no le sirve, y es más, no está haciendo nada, mejor no me ponga nada. O sea, cuando a veces uno ve en la calle y de pronto uno ve que el otro tiene el elemento abajo, el tapabocas abajo, no se lo pone o demás, pues no. O sea, que lo tiene abajo o solo tiene protegiendo la boca. Pues no le ponga nada, ¿para qué? No, tiene que proteger nariz y boca, porque el virus no se ha ido. El hecho de tener vacuna no es efectiva, no son efectivas. 60% de protección, dictado por universidades de Estados Unidos. O sea, salió ya el informe. Por eso es que se está hablando del refuerzo. Por eso ya hace unos 4 días ya se está hablando que va a tener refuerzo las vacunas porque la efectividad, por eso es que ya empezó la tercera dosis para las personas mayores a 70 años. Y así entonces van a mantener que el refuerzo, el refuerzo, el refuerzo. Ahora esperemos que salga, digamos, ya lo que es el tema de que decía ya la OMS, que parece ser que en marzo como que vamos a salir, aunque no hay que creerle bien a la OMS porque también ellos fueron los primeros que dijeron, no, esto no va a ser una pandemia y vean lo que terminamos. Entonces eso es lo que hay que tener pues muy en cuenta, ¿no? Entonces esperar en eso. Es importante, digamos, tener en cuenta, digamos, todo eso. ¿Por qué? Porque pues finalmente lo que queremos proteger es nuestro sistema respiratorio, nuestro corazón, pues los pulmones y pues el corazón, que es el que también le suministra, digamos, también toda la fuente de energía, o sea, le irriga la sangre ya limpia para que el pulmón pueda expandirse y pueda, digamos, también contraerse en ese sentido, ¿no? Entonces ese es el punto, digamos, aquí con el tema de la protección respiratoria. Ahora, estos son dos tipos, digamos, de elementos para lo que es el tema de la respiración, y es primero lo que es el tema de los purificadores de aire. Entonces esto, porque aquí como perdón, purifican porque, digamos, reciben el aire y lo purifican como tal, y están también los que suplen el aire. Entonces esto hay que tenerlo pues ahí muy muy en cuenta pues al respecto. Ahora aquí vamos a tener en cuenta también que cuando de pronto, si ustedes tienen de pronto la oportunidad de utilizar uno de estos, deben almacenarlos inmediatamente dentro de una bolsa. ¿Por qué? Porque si ustedes lo dejan por ahí al aire libre, en especial esto, todos, pero digamos en especial esto, ¿qué va a pasar? Pues resulta que efectivamente va a dejar, digamos, se va a disminuir su vida útil. Entonces, si iba a durar, por ejemplo, 50 horas, entonces claro, usted hace las cuentas, tú me lo puedes, digamos, tantas veces debería durar, pero resulta que no dura por eso. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando habla digamos, de esa parte, ¿no? Entonces, eso, digamos, en ese sentido. Lo mismo para la cabeza. Entonces, tenemos protección para la cabeza, que básicamente, entonces, para lo que son objetos que caen, otro tipo de herramientas que podemos tener, e inclusive, pues, para contacto, pues, eléctrico, ¿no? Por eso están los dieléctricos. A nivel de casco y diferentes colores, pues, se pueden manejar, digamos, en ese sentido. Pero, digamos, lo que uno tiene que tener aquí, digamos, lo que es más relevante aquí es el hecho de que pues estos colores, pues cada uno es como para simbolizar cuál es la función que tiene pues cada uno. Entonces, por ende, digamos, va a ser siempre muy importante poder tener en cuenta que, digamos, para lo que es el tema de trabajos de mampostería y demás, pues va a ser amarillo. Lo que es el tema eléctrico y de, digamos, tubería y demás, pues va a ser azul. Lo que es el tema de ingenieros, pues el blanco, visitantes el gris, emergencia, digamos, brigadistas, bomberos y demás, pues el rojo,
brigadistas en especial, y en el caso, digamos, del seguridad y salud, pues va a ser el verde. Ahora, algunas veces respetará, no se respetará, pero finalmente, digamos, en última, lo importante que nosotros debemos recordar es que aquí lo que más aplica y lo que debe aplicar en nosotros es el hecho de que, pues, de que digamos, lo más importante va a ser que utilicemos un buen casco acorde, digamos, a las necesidades, que se pueda, digamos, también medir, o sea, que se pueda, digamos, utilizar de forma adecuada, ¿no? Y que se pueda, digamos, al tamaño de nuestra cabeza y que nos sirva de protección. Eso es lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta al respecto. Y lo mismo, digamos, cuando hablamos de la protección para todo el cuerpo. Entonces, nosotros aquí estamos observando, entre otras cosas, estamos observando que hablamos primero, digamos, de lo que son los chalecos, los delantales, lo que es la chaleco, los overoles y demás. ¿De qué va a depender, digamos, este tipo de protección? Dependiendo de los trabajos que nosotros vayamos a desarrollar. Entonces, ¿qué características en especial deben tener estos elementos? Entonces, básicamente deben ser que pueda, digamos, penetración, que no penetre, no sea que caiga una sustancia química y entonces bajó a la camisa y llegó a la piel. La permeabilidad es que no se formó charco, sino que siguió derecho. Y la degradación no es que la sustancia llegó y rompió, hizo un hueco ahí en el traje. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, esto depende también de los trabajos, ¿no? Porque pues hay trabajos que van a exigir, como el tema de profesores o instructores, va a exigir bata, en otros se van a necesitar, digamos, lo que son guantes, o lo que pues hemos visto con los compañeros de los médicos, que han tenido que utilizar pues lo que son gafas, trajes completos y demás, guantes, para poder protegerse, ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo que uno tiene que tener en cuenta. Ahora, aquí vamos a hablar sobre algunas vestimentas especiales, digamos, como el tema de lo de soldadura. Entonces, pues esto, digamos, si acaso, digamos, siempre tener, digamos, lo que son las gafas, los chalecos y demás. Eso depende de cada trabajo. Ahora, aquí ¿qué es lo que se recomienda? Principalmente, pues, buscar, digamos, lo que son las fichas técnicas, que son el documento que el fabricante de estos elementos pues le da a las personas para que sepan cuáles van a ser los usos. Aquí vamos a ver también lo que son la protección pues para los ojos y cara, ¿no? Entonces aquí pues tomamos un ejemplo. Algunos, digamos, están utilizando este tipo de protección así de cara y no utilizan tapabocas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se utiliza esto? Principalmente es para evitar llevarse, es como una barrera para evitar llevarse las manos a la cara. Pero desafortunadamente, si hablamos del coronavirus, pues no va a servir de nada. Si usted utiliza eso, no está haciendo nada. O sea, en cambio, ¿por qué? Porque el tapabocas siempre va a tener que usar. En esos casos, digamos, se está utilizando. Ahora, aquí tiene unas gafas. Estas gafas, digamos, son para trabajos muy puntuales. Entonces, en ese sentido, digamos, se van a necesitar, digamos, esquirlas y demás, pues es necesario tenerlas como tal. Ahora, las gafas pues van a necesitarse de acuerdo pues a los usos. Aquí podemos ver esta protección para la cara, que va a ser utilizada principalmente, digamos, para trabajos que no exigen, digamos, esfuerzo físico. Si ustedes miran, los médicos van a tener sí sus gafas, pero van a tener ustedes la cara pues para evitar el contacto de fluidos más hacia la piel, hacia la cara, pero ellos van a tener su tapabocas N95, ¿no? Que pues si usted tiene la oportunidad de usarlo es mejor, ¿no? Entonces, digamos, en eso no hay que escatimar, digamos, en costos, porque es la salud. Además de que pues existen en el mercado, digamos, opciones que los de tapabocas tipo N95 que también se pueden lavar. Hay algunos que se pueden lavar, como los estilo tela y demás, pero entonces hay que tener mucho aseo al respecto, ¿no? Ahora, aquí vamos a tener en cuenta, si nosotros aquí nos vamos fijando la protección para la cara, aquí lo tenemos, y la protección auditiva. Decir dos cosas, digamos, fundamentales aquí, y es que la protección auditiva, digamos, los ruidos, digamos, lo que son los protectores, ya sea de copa, como estamos viendo aquí, o pues de inserción, como los tapones y demás,
siempre se van a utilizar cuando hay ambientes que son ruidosos, digamos, constantemente. Digamos, en la oficina no debería usarse esto, digamos, generalmente es para áreas operativas. Entonces son importantes pues al respecto. Y lo otro es que dependiendo también de los decibeles, digamos después de 85 decibeles se recomienda un topo de inserción, y más de 90 decibeles pues ya se recomienda, digamos, un protector de copa, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues muy en cuenta al respecto. Ahora, ¿por qué yo les hago estas recomendaciones? Porque muchas veces, entonces a veces ustedes han visto que a veces salen, digamos, personas que tienen cargos que son muy administrativos y pareciera que con guantes, con protector total de cuerpo, con gafas y demás, y los que sí realmente lo necesitan pues no tienen estos recursos. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta al respecto. Ahora, cada uno de estos pues debe, digamos, hacerse su capacitación y debe entonces asearse y limpiarse, digamos, de forma adecuada para pues permitir su uso. Obviamente, como son elementos de protección personal, pues no es que lo utilicen todos, tienen que usarlo solo una persona, ¿no? Ahora, protección para las manos es todo lo que es el tema de guantes. Entonces allí vamos a ver que los guantes, digamos, todo lo que es la parte de la protección, digamos, para los riesgos, dependiendo también de las actividades que nosotros vayamos a desarrollar. Entonces, dependiendo de eso, pues se va a utilizar uno u otro. Aquí lo más importante es que, de acuerdo a lo que nos diga el fabricante, es decir, la ficha técnica, entonces nosotros vamos a elegir un elemento u otro. Eso va a depender muchas veces de eso, ¿no? Pues para que lo tengan en cuenta, porque miren, ¿qué es lo que sucede? Y es que desafortunadamente no se fijan en esto, y por eso, digamos, los elementos se utilizan guantes en actividades que no son, se utilizan elementos que no son, y generalmente más costoso no significa que más se necesite. Puede ser que de pronto el elemento que más se necesita puede ser que no sea el que nosotros estemos utilizando, sino no que sea menos costoso, y puede ser más útil y puede proteger más. Entonces todo eso hay que tener, inclusive puede ser de mejor uso. Entonces todo eso hay que tenerlo pues muy presente en estos casos. ¿Listo? Y pues ya, digamos así, terminando, lo que nosotros encontramos en la protección para los pies. Entonces son todos destinados pues para el uso de trabajo. Ahora dependerá también del tipo de trabajo que nosotros desarrollemos. Por ejemplo, digamos, estos que vemos en la parte superior son generalmente, digamos, estilo Brahma, pues van a ser destinados principalmente a lo que es la protección de digamos, para lo que es el tema de trabajo, digamos, de visita, digamos, en campo petrolero y demás. Pero, digamos, en el tema de alimentos, en otros tipos, pues se necesitará las botas de caucho. Digamos, para ello, digamos, existe una legislación, una cantidad de normas que nos van a servir al respecto. Entonces todo eso hay que tenerlo pues muy presente, ¿no? Porque pues siempre, digamos, puede suceder al respecto pues todas estas cosas. Ahora, adicional a ello, es importante tener en cuenta que uno, digamos, son lo que son las que se llamaba, digamos, anteriormente las puntas de acero. Hoy en día pues se están utilizando unas punteras de tipo sintético, pues que tienen también, digamos, el mismo uso, son más resistentes pero más livianas. Entonces esto, digamos, es para que si hay objetos que caen en los pies, entonces eso, digamos, tenerlo pues presente. Adicional a ello, también es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de estos tipos de elementos, pues siempre deberán estar de acuerdo a lo que son las normas de seguridad. ¿Listo? Bueno, eso, digamos, en cuanto al tema de elementos de protección personal. Yo quisiera, digamos, darles un pequeño inicio, digamos, de lo que vamos a ver el día de mañana, que va a ser a nivel de lo que son los sistemas de gestión, ¿no? O sea, ya, digamos, nosotros, digamos, haciendo así el recorderis, hemos visto hoy lo que son los tres comités: el comité del COPAS, que es para velar porque existan las condiciones de trabajo adecuadas para desarrollar el trabajo por parte de los trabajadores; el comité de convivencia, que es con el objetivo de analizar y solucionar todas las situaciones de acoso laboral;
y pues propender por un ambiente pues sano a nivel de relaciones. Y entonces finalmente pues está la brigada de emergencia, que están destinadas a responder frente a esas situaciones que son impredecibles. Entonces estos van a ser los comités que nosotros vamos a tener al respecto. Entonces en ese sentido es lo que hemos venido, digamos, trabajando hasta el día de hoy. Entonces ese es el propósito pues que hemos estado viendo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estar viendo ya el día de mañana? Vamos a estar viendo, digamos, todo, bueno, vimos lo del tema de elementos de protección personal, capacitaciones y lo que es el tema a nivel de emergencias. Ahora, ¿por qué? Porque todo eso se va a configurar dentro del sistema de gestión. Algo que ustedes siempre van a oír hablar dentro de todas las organizaciones es la existencia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estos sistemas de gestión van a estar con el propósito de poder prevenir las enfermedades y los accidentes laborales dentro de la organización. Entonces, ahora, todo esto del sistema de gestión de seguridad en el trabajo nació con el decreto 1443 de 2014, pero se incluyó dentro de todo lo que era pues el 1072 de 2015. Entonces, en este sentido, por eso, digamos, nosotros lo observamos allí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todos los sistemas de gestión, llámese calidad, ambiente, seguridad en el trabajo, se van a manejar acorde, digamos, a estos niveles. Entonces, de acuerdo, digamos, a todas estas actividades. Entonces, aquí es en donde nosotros vamos a tener en cuenta esto. Ahora, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que ustedes, entonces, en este sentido, puedan ustedes interpretar esto, que siempre se va a manejar sobre esto, sobre lo que son los modelos de planear, de hacer, de verificar y de actuar. Ahora, entendiendo todo este ciclo, porque esto, digamos, y que ya lo estaremos también viendo el día de mañana, como cuando usted llega, por ejemplo, usted quiere organizar un paseo, entonces listo, usted se sienta y planea, bueno, cuánto dinero tenemos, cuánto tiempo tenemos disponible, cuánto podemos ir, cuánto vamos a gastar. O sea, usted organiza, esta es la gran actividad, la más grande, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, en esa parte. Luego viene el hacer, o sea, usted ejecuta todo eso que planeó, usted lo ejecuta, entonces usted se va para el viaje, lo disfruta y demás. Luego empieza a verificar, es decir, venga, si nos están cumpliendo, no, si nos dijeron que iban a darnos esto, si es verdad o no, todo eso, digamos, para finalmente que tomar decisiones. Entonces, volver allá, no volver. Entonces, seguir contratando esa agencia de viajes u otra agencia de viajes. Todo eso, digamos, es lo que nos viene a hablar pues el ciclo PHBA. Yo por el momento, digamos, en este instante, vamos a dejar, digamos, hasta acá en este momento. Voy a pasarles en este instante, voy a pasarles lo que es la lista de asistencia y lo que son pues las listas de reproducción de YouTube y bueno, toda la documentación que ya les aquí como tal. Y con esto, entonces, para que ustedes por favor lo diligencien, ¿no? Entonces, por favor, lo vamos diligenciando. La idea de todo esto, por favor, o sea, nosotros estamos viendo los temas, digamos así, de forma generales, porque todo esto se va a integrar dentro de la matriz de peligros. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi objetivo cuando yo les comparto todo esto? Es que ustedes puedan entender, tener, digamos, una idea de lo que es la seguridad y la salud, qué es lo que implica, por qué se están pidiendo las medidas que hoy se están pidiendo a nivel de seguridad y salud, y finalmente entonces poder hacerlo, ¿listo? Entonces poderlo aplicar. Por favor, vamos asistiendo, digamos, a todas las sesiones de formación, vamos llenando por favor la lista de asistencia y con esto entonces nos podemos ir despidiendo. De antemano quiero agradecerles pues por la sesión el día de hoy, pues muy productiva. Ya digamos a conocer todos estos temas, todo este material yo ya se los voy compartiendo, que ya digamos les vayan habilitando ahí en Sena Sofía para que puedan ahí subir la tarea y de forma pues individual. De antemano pues agradeciéndoles por todo este tiempo y también por la disponibilidad. He querido, digamos, hacerlo, digamos, muy sucinto, de una forma muy específica, para que ustedes, digamos, puedan tener esa idea, porque sé que son muchos temas,
pero la idea es que ustedes, digamos, así lo puedan comprender. De antemano, muchísimas gracias y les deseo un resto de feliz de tarde. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y de verdad, hasta luego y nos veremos mañana. Mañana tendremos entonces sesión de formación, nos veremos entonces a las 3:30 de la tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.